Buenas Pues tardes. buenas tardes, qué bien. Buenas tardes, profe. Espero que estén concluyendo con mucho éxito este primer módulo. Recuerden que cada cuatrimestre son dos, entonces prácticamente estamos a la mitad del cuatrimestre. Entonces espero que les esté yendo muy bien, ¿sí? Y pues vamos a iniciar ya nuestra última clase, ¿sí? Ya sus proyectos fueron calificados. También les pedía que checaran los comentarios en caso de que estuviese, ¿vale? Los trabajos que considero que no tienen ninguna observación o ningún detalle, pues no les pongo realmente nada. De aquellos que ya no tienen una calificación necesariamente que sea de 10, pues ya les hago los comentarios del por qué. ¿Vale? Entonces, sí chequen muy, muy bien su comentario para que también ustedes sepan el motivo en caso de que no haya sido así. También recuerden que el día de mañana se cierra la calificación de su segundo, de su tercer parcial. Es su segundo examen, nada más que plataforma está configurada así. Entonces, recuerden que lo tienen que realizar preferentemente el día de hoy, ¿ok? Para que el día de mañana ya no tengan nada que realizar con respecto a la escuela y no tengan ahí detalles, pero sí es importante que no se les pase, ¿vale? Ya si se les pasa, no se podría hacer algo y se quedarían sin la calificación de la mitad de de este parcial. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado y por favor no se les olvide. ¿Ok? Pues bueno, vamos a iniciar. Les voy a empezar a proyectar, pero creo que me está proyectando algo que no quiero. A ver, espérenme tantito si me está proyectando mi clase y eso no quiero. Ok, ahora sí. Vale, entonces vamos a irnos a la sesión número 7, ¿vale? La unidad de aprendizaje número 13 y vamos a ver el desafío. Dice así, las teorías cognitivas buscan cambiar. Ay, perdón. Las teorías cognitivas buscan cambiar el paradigma educativo hacia uno en donde el estudiante sea el principal protagonista, por lo que para lograrlo es necesario que todo el modelo educativo de una institución cambie. Con eso en mente, imagina que debes asesorar el cambio del modelo educativo de una institución que cuenta con niveles preescolar, primaria y secundaria y que busca modificar el tipo de educación que imparte, moviéndose de un modelo tradicional a uno cognitivo basado en teorías de Ausubel, Brunner, Bandura y Gardner. ¿Qué procesos le recomendarías a la escuela que siguiera? ¿Debería adaptar los espacios? ¿Cuáles elementos de su infraestructura y del personal deberían ajustar? ¿De qué forma se modificaría el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en la institución? ¿Y debería de comunicarse esto a los padres de familia? ¿Ok? Son las interrogantes que aquí nos dan. Antes de seguir con la parte de la infografía, pues déjenme comentarles un poco precisamente algunos aspectos que a mí me toca o me ha tocado trabajar con algunos psicólogos, ¿ok? Miren, yo les decía que, que yo trabajo como director técnico a nivel preescolar y también como subdirector hasta cierto punto a nivel primaria, ¿sí? Entonces, hay muchos aspectos que de repente pues pensamos que un psicólogo no interviene y sí puede intervenir siempre y cuando un niño se manda a terapia, ¿ok? Y alguien que está en la educación no va a trabajar con el alumno en ese aspecto, solamente en el ámbito educativo, pero el psicólogo que lo esté tratando por el motivo que sea, tiene que checar algunos aspectos, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado ver algunas situaciones, pues, que son un poco menores, por así decirlo, es decir, separación de los papás y que al niño, pues, sí le afecta en su rendimiento académico o en su defecto algún trastorno que está atravesando o que está enfrentando el niño, ¿no? O diversas situaciones.
Entonces aquí lo importante es que ustedes también se den cuenta que el hecho de que el alumno vaya a la escuela, pues va a ser muy importante. Número uno es su derecho a la educación y es un derecho que está sustentado por el artículo tercero de nuestra Constitución mexicana aquí en México y también está sustentado en la Declaración de los Derechos Universales, en que no me acuerdo en qué país fue, pero en 1948, ¿vale? Entonces ya es un derecho fundamental de cualquier persona. Entonces aquí la importancia de que sí vaya a la escuela y de que también no solo asista, sino que también reciba una buena educación, basado precisamente en las posibilidades de los alumnos. Entonces, en muchas ocasiones yo me he dado cuenta que algunos psicólogos, no todos, de repente ponen ciertas generalidades de lo que se puede y lo que no se trabaja con el alumno, ¿sí? Entonces, yo aquí les diría que si ustedes de repente pueden involucrarse un poco más en conocer cómo es que está la escuela a la que asiste uno de sus futuros pacientes, preguntar un poco más, hacer un informe detallado sí para la familia, pero también con recomendaciones que no solo sean muy genéricas para el maestro, en verdad créanme que estarían haciendo un excelente trabajo. Porque en algunas ocasiones a mí me ha tocado ver o leer, mejor dicho, algunos informes. Yo sé que es muy normal, muy cotidiano que de repente pues copiamos, pegamos información, así vienen, pero incluso en algunas ocasiones no han revisado bien y se les pasa el nombre pues de algún otro niño o características que nosotros vemos que el niño no es así, ¿vale? Oye, y que a veces nos dan recomendaciones como muy superficiales o en su defecto descontextualizadas, ¿no? Por ejemplo, de repente me ha sido como muy familiar leer en varios reportes, hablen con claridad y den instrucciones paso a paso de lo que debe de hacerse. Entonces, es una indicación que, pues, no solo se trabaja con algún alumno que presenta alguna situación, sino que prácticamente así se trabaja con todos, ¿no? Se les explica claramente lo que se va a hacer y paso a paso. Entonces, esa recomendación hasta cierto punto a nosotros en el área de educación no nos sirve, porque todos trabajan así. Entonces, sean como muy, muy puntuales. Sí, el año pasado, déjenme nada más comentarles, como escuela enfrentamos una situación un poco complicada de un niño que no tuvo un diagnóstico realmente muy acertado y claro, no por parte de la terapeuta, cabe mencionar, sino porque ella lo conoció, solamente fue a una, dos valoraciones, se basó mucho en lo que decía la mamá, pero la mamá mentía en la información, ¿sí? Entonces, de repente, encontrar la forma de trabajar con un niño que presenta este tipo de situaciones puede ser muy complejo. ¿A qué me refiero? Se estaba diagnosticando hasta cierto punto el niño con Asperger en nivel 2, si no me recuerdo, uno o 2, pero el niño presentaba conductas muy agresivas, pero la mamá no le había mencionado ese tipo de situaciones a la psicóloga. En el colegio donde su servidor trabaja, pues se dan clases de taekwondo. Entonces, la mamá menciona que el niño asistía a clases de taekwondo. Lo que nunca dijo es que precisamente era porque en la escuela eran obligatorias y se da durante el horario escolar. Pero nosotros nos encontrábamos con que el niño no quería entrar a taekwondo. Era muy difícil que incluso entrara al área de donde están donde se colocan los tapetes para la clase y aunado a ello de que hiciera las actividades que la maestra o el maestro que estaba en entonces, pues le sugería hacer como saltar, correr, dar vueltas, manejar patadas, bueno, movimientos para ciertas patadas, no lo hacía. ¿No? E incluso nos desconcertó porque la mamá de repente también mencionaba, el niño estaba en segundo de preescolar, que era muy inteligente, que faltó 2 semanas, pero que ya había aprendido a leer hasta el 50, cosa que pues nosotros no se lo habíamos dejado porque no está en ese nivel cognitivo todavía de contar hasta esa magnitud, pero independientemente de ello, la mamá decía que la psicóloga recomendaba que el niño se pasara a tercero de primaria, de preescolar, perdón, y si era posible, ver la posibilidad de que empezara clases con alumnos de primaria. Y nosotros de cómo, o sea, no se puede hacer eso porque por ley, si lo hacemos, estaríamos violentando su proceso cognitivo y nos metemos en escuela como en problemas. Afortunadamente, la terapeuta que lo estaba tratando se acercó a nosotros y
dijo que si teníamos alguna duda de la forma de proceder, pues llamáramos, porque eran sugerencias como muy al aire. Nos comunicamos con ella, ahí entendimos algunas otras situaciones, como por ejemplo, número uno, la psicóloga solo lo había diagnosticado y tenían la idea de atenderlo virtualmente, cosa que también la psicóloga decía que lo ideal era que fuera de forma presencial, hasta que tuvieron cierto avance, que mucha de la información que perdón, que la mamá decía era totalmente mentira. La psicóloga nunca había dicho que el niño se adelantara. Entonces también ahí nos enfrentamos con situaciones y se llegaron a acuerdos en las que íbamos a tener esta comunicación y que la mamá iba a asistir a terapia junto con el niño. Pasaron 2 meses y volvimos a tener otra videollamada con la psicóloga porque no estaban eh, funcionando las estrategias que nos dio y nos enteramos todavía de otro tipo de cosas, como por ejemplo que durante esos 2 meses la mamá no había tenido contacto con la psicóloga, que el niño jamás había ido ni siquiera a una sola terapia y demás. Entonces nos decía la terapeuta de una forma muy asertiva, ¿no? Yo les puedo dar muchas estrategias, pero sí son estrategias al aire porque no sabemos cómo funciona este niño. Necesitamos tener una valoración más completa, que venga a terapias y que ver cómo es que reacciona. Pero, y de hecho sí se lo puntualiza la mamá, si él solo va a la escuela, no va a avanzar. ¿Sí? Pero sí sean muy entendidos en esta parte porque ahí es donde entra su mayor labor. Entonces, no crean que el hecho de que ustedes estén formando como psicólogos van a estar de lado en la cuestión educativa. Al contrario, es una de las funciones cognitivas más importantes que se desarrollan, o más bien a partir de la educación se desarrollan todas las demás funciones cognitivas. Entonces, van a estar muy cerca de ese tipo de situaciones y tienen que saber también cómo es que se trabaja. Entonces, si tienen la oportunidad de conocer los modelos educativos, de platicar de repente con los maestros de diferentes niveles, sobre todo preescolar, primaria, secundaria y prepa, sí, de acuerdo también al tipo de personas que a ustedes les gustaría o con los cuales les gustaría trabajar, acerquen, pregunten cómo trabajan, qué hacen, cómo se está trabajando. Si tienen acceso a una planeación, léanla, ¿vale? Para que también ustedes tengan una mejor postura de qué sí, qué no y cómo llevar a cabo, ¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos ahora sí ya en la infografía de las teorías cognitivas y tenemos a un autor que se apellida Bandura. Bandura nos establece que los sujetos logran una buena parte de su aprendizaje en situaciones en donde tienen la oportunidad de interactuar socialmente. Las personas aprenden observando a otros, ¿no? Que de hecho, si nos damos cuenta, tiene mucha relación con lo que veíamos precisamente de Vygotsky, ¿no? Bandura estudió el aprendizaje de actitudes agresivas en niños, quienes asumían comportamientos que observaban de su entorno, ¿no? Regularmente un niño que puede ser agresivo con los otros es porque lo aprendió de un contexto, de un entorno, ¿no? En muchas ocasiones, niños violentados, ¿qué pasa con ellos? Cuando entran a la escuela, van a violentar a sus compañeros o en algunas ocasiones otra actitud muy diferente, ¿no? Es decir, ser sumisos, reprimidos y no conversar con los demás. Entonces, yo les decía, un maestro nunca va a poder atender a un alumno en alguna cuestión psicológica. Puede trabajar algunas técnicas, algunas estrategias, pero todo lo demás ya le compete precisamente al psicólogo, ¿no? Ejemplo, en alguna ocasión estábamos trabajando con un niño que tenía también problemas de conducta un tanto agresivos, ¿sí? Entonces, una psicóloga nos sugirió una técnica que se llama técnica de la tortuga. Pregunta, ¿alguien la ha escuchado? ¿No, nadie? No. Ok, esa técnica en un primer momento va acompañada de un cuento, ¿no? Porque la idea es hacer reflexionar al niño precisamente de aquella conducta que está teniendo y que es mala, ¿no? Aquí el problema que tenemos es lo siguiente. ¿Recuerdan cuando vimos a Piaget? Y Piaget nos hablaba algo del estadio preoperacional, que el niño por naturaleza, ¿cómo es? ¿No? Empieza con E. ¿O nadie?
Ya se les olvidó, repásenlo, ¿vale? El niño por naturaleza es egocéntrico. Pero acuérdense que esa parte del egocentrismo no se centra únicamente en que el niño solo quiere ser él, no, sino se centra más en la cuestión de que no conoce otras cosas que no sean de su propio entorno, ¿sí? Entonces, en la escuela se le tienen que brindar diferentes oportunidades de aprendizaje y diferentes experiencias. Pero, ¿qué pasa con aquellos niños que viven en un entorno violento? O en su defecto, ¿qué pasa con aquellos niños que en su contexto familiar, ¿sí? Están acostumbrados a decir puras groserías? ¿Qué estaría pasando con ese niño? ¿Alguien sabe o alguien tiene una idea? Repiten lo que ven, ¿no? O sea, como es su entorno, es su ámbito normal para ellos, es lo que hacen. Exactamente. El niño no tiene noción de qué palabras son buenas y qué palabras son malas, ¿no? Y en muchas ocasiones, de una forma un tanto arbitraria, a veces les enseñamos que las palabras, o que hay palabras que pueden ser graciosas, ¿no? Ejemplo, yo tenía bueno, bueno, no es que no lo tenga, perdón, tengo un primo que tenía un bebé y ya ahorita ya creció, ¿no? Pero de repente este bebé ya empezaba a hablar y decía muchas groserías, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi tía, su mamá, pues se enojaba, pero cada vez que el niño decía una grosería, ¿qué creen que hacía? ¿Se reía? Exactamente, lo que hacen muchas abuelitas, ¿no? Se reían, o sea, se enojaba porque su nieto decía groserías, pero también cuando se las decía enfrente de ella, se reía y decía, ay, es que es bien travieso. Y yo decía, bueno, o sea, sí, pero independientemente de eso, ¿en qué tipo de contexto está siendo formado y qué va a pasar cuando entre a al preescolar o a la primaria y normalice estas palabras? ¿Sí? Porque él no está siendo grosero. ¿Qué está pasando? El mismo contexto le está diciendo que son palabras que puede usar en cualquier momento. Y de repente tenemos a niños que llegan al preescolar y dicen groserías y nos espantamos y los regañamos y los castigamos. Pero ¿qué pasa? ¿El niño sabe por qué? Pues no. Exactamente, no sabe. Entonces también hay que brindarle esa experiencia de que conozca palabras y que pueda haber palabras que son buenas y palabras que no. ¿Vale? Porque de ahí se va a observar toda esta parte del entorno, ¿no? La observación, además, permite al aprendiz determinar cuáles conductas son aceptadas en el entorno. Ojo, depende cómo el mismo entorno las acepte. Si yo le acepto como entorno que el niño haga ciertas conductas, las normaliza y las va a repetir, pero va a depender del entorno, ¿ok? Así como la respuesta que debe esperar por su comportamiento. Otro ejemplo, ¿sí? Ahorita nosotros tenemos una situación con un niño que ya está en tercero de preescolar. Pregunta, ¿un niño de tercero preescolar? ¿Cómo tendría que ser su lenguaje? Si no saben, recuerden, un niño de tercero preescolar tiene aprox entre 4 y 5 años, próximamente algunos ya cumplen 6. ¿Cómo es su vocabulario? ¿Cómo es su lenguaje? Ya utiliza más claras, o utiliza palabras más claras para comunicarse. Exactamente, y ya puede decirnos ideas. No nos va a decir ideas muy extensas, pueden ser ideas cortas, pero sí va a ser capaz incluso de entablar una conversación y explicarnos lo que pasa, ¿sí o no? Entonces, Sí, nosotros ahorita estamos atendiendo a un niño, ¿sí? Que de hecho él tenía que haber entrado en preescolar el año pasado, lo inscribieron, pero nunca asistió porque a los 4 años el niño no tenía control de esfínteres. ¿Qué es control de esfínteres para quien no sepa? Que sepa ir al baño, tanto del uno como del 2. ¿Vale? Entonces la mamá dijo, no, para que no me estén llamando y venga cada ratito, porque ahorita no sé, es lo que se hace, se les llama en caso de que el niño tuviese un accidente, dijo, no, pues vamos a enseñarle mejor a que vaya al baño y ya al siguiente año lo llevamos. Entonces el niño perdió un año de formación, ¿vale? Ahora, no sabemos si el niño tenga una situación auditiva, es decir, que probablemente tenga una situación en la que no escuche muy bien porque no habla. Lo más que habla es decir su nombre, papá, mamá, y ya.
Pero nosotros habíamos observado que en algunas ocasiones, porque a mí me tocó convivir, su hermano había estudiado en el colegio, entonces me tocó ir a una comida que hicieron, y observé un poco al niño, y lo que observé es que él solamente llegaba a la mesa, señalaba, decía, ya con 4 años de edad, y el papá decía, ¿quieres esto? Sí, mira, te voy a dar ese refresco, ¿quieres esto o este? Y ya el niño señalaba y decía, bueno, este, ay, este niño, siempre quiere no quiere hablar, y hasta ahí llegaba. Entonces, ¿qué pasaba con el papá? El papá que estaba solapando, o está todavía solapando. De que, bueno, yo considero que a veces nosotros tenemos las culpas porque no le hacemos hablar, y otro factor muy importante es de que no les tomamos la atención. El hecho de que no desarrolle bien las palabras se puede deber a muchas cosas, ¿no? Que no oye bien, y también nosotros como padres debemos tener toda esa atención, el por qué no habla. Exactamente, ¿no? Entonces el papá ahorita solapa todavía esa cuestión, ¿no? Entonces el niño no es el que no habla, también como estabas mencionando, no se le está forzando a que hable. ¿Cuál quieres? ¿El rojo o el negro? No, del refresco, ¿no? ¿Cuál quieres? No me lo señales, dime cuál quieres, este o este, ¿no? Entonces ahí ya lo forzamos. El niño, a los muchos niños no les gusta hablar, es hasta cierto punto normal, pero eso no quiere decir que como no quiere hablar, no hay que dejarlo hablar, no, al contrario, hay que preguntarle, ¿sí? Y que cada vez sean preguntas más elaboradas conforme va avanzando, porque si no el niño va a normalizar estas conductas y llega a una cierta edad en la que pues su desarrollo se ve limitado, ¿no? Aunado a esto, como decía su compañera, ¿no? ¿Qué está pasando con la familia? ¿No? O sea, sí, no es normal que ya tenga 5 años y solamente sea capaz de decir, un listado de máximo 10 palabras, y eso es mucho, yo creo, a lo mejor dice hasta menos, ¿no? Y aparte de eso, todavía sigue balbuceando, entonces sí se puede ver a muchas situaciones, una cuestión a lo mejor en la que no se le ha forzado a hablar, que sería como la más, o la menor, sí, pero también puede ser un problema auditivo, tal vez puede ser un problema de cuerdas vocales que no están bien desarrolladas, un problema cognitivo, o sea, pueden ser muchas cuestiones que van a derivar en precisamente que el niño no se desarrolle como debe en cuestión cognitiva. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de también de Vygotsky que decíamos del desarrollo del lenguaje? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si el lenguaje no se desarrolla? ¿No? Pues las demás funciones cognitivas tampoco se desarrollan por completo, ¿sí? Y se pierde hasta cierto punto parte de la inteligencia que podría desarrollar el niño. Entonces, cuando les toque entablar alguna situación con algún maestro y sobre todo padres de familia, yo sí apelaría que tengan mucho cuidado cómo lo dicen, porque independientemente de que se puedan cerrar y que nosotros queramos ser muy firmes con lo que estamos diciendo, hay formas de decirlo, ¿no? También recuerden que la familia cuando enfrenta una situación de este tipo pasa primeramente por una etapa de duelo. Yo creo que no han visto las etapas del duelo, supongo. ¿No? Pero una de las primeras etapas del duelo es la negación, es decir, me niego a que mi hijo o mi hija o quien sea esté enfrentando ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ahí nos encontramos con padres de familia que pueden volverse un poco necios y decir que quieren que sus hijos trabajen como todos los demás y desarrollen las mismas habilidades sabiendo que no, o incluso hasta aunque un experto se los comente, ¿no? Entonces, También sí, luego ajá, se perdón, relaciona adelante. con que dicen que, ay, déjalo, es que está muy consentido, como es el más chiquito, ¿no? Ujú. También es una parte de la negación, ¿no? Sí, yo busco cualquier cosa para negar, ¿no? Entonces, siempre va a haber excusas, ¿no? Siempre va a haber papás que tienen trabajo, que no pueden atender a sus hijos, etc., etc., siempre, ¿no? Son situaciones que todos tenemos, pero también tenemos que garantizar que el niño sí asista y se desarrolle lo mejor que pueda en forma cognitiva, ¿no? Ahora también les digo, nada más tengan cuidado de cómo decimos las cosas, ¿no? O sea, una cosa es que sí necesitamos que lo lleve a la fuerza y otra cosa que le digamos al papá, su hijo está malo, llévelo. O sea, también formas, ¿no? O
ser muy cuidadosos con cómo mencionamos este tipo de temas que pues sí son delicados, ¿no? Ay, perdón, les iba a decir algo y se me fue la onda. Bueno, hay que tener mucho cuidado en cómo decimos esta cuestión y también pues completando con las preguntas que nos decía el desafío, pues sí, hay que orientar a los maestros y también a los padres de familia en la forma en la que podrían desarrollar sus hijos o alumnos ciertas habilidades. Ya me acordé. Les iba a platicar también otro caso, ¿sí? No es en la escuela, es en otra escuela, también nivel preescolar, donde precisamente un niño tuvo un problema cognitivo desde su nacimiento. No recuerdo si nos dijeron que era congénito, según yo no, pero bueno, entonces tiene una afección cognitiva o de un desajuste de los, ¿cómo se llama? Bioquímico en el cerebro. ¿Vale? Es decir, recuerden que nuestro cerebro funciona a través de químicos, ¿sí? Hormonas, etc, etc. Entonces hay un desajuste en el niño. Entonces el niño no va a tener un desarrollo cognitivo como los demás. ¿Sí? Entonces lo están llevando a un preescolar regular. Sí, la maestra se dio cuenta, habló con los papás, lo canalizaron, lo llevaron a una atención. La maestra y la directora se han puesto en contacto precisamente con la persona que lo está atendiendo de los estudios que le hicieron, etc, etc, y le dijeron que su hijo no va a ser alguien funcional durante su vida, que puede llevarlo a la escuela solo para que esté y trate de adaptarse a ciertas rutinas, pero hasta ahí no va a hacer más. Entonces, el papá, ¿qué creen que quiere que logre su hijo? ¿Alguna Aprender idea? lo poco que se pueda, ¿no? Y aparte No, de socializar con las personas. no, el papá no quiere eso. El papá quiere que su hijo desarrolle lo mismo que cualquier otro niño. Y ya se lo llevaron a un especialista, ya le dijo la maestra, la directora, el especialista que no lo va a lograr. Y aún así el papá se empeña en que sí, en que siga asistiendo y que si es necesario siga repitiendo preescolar hasta que aprenda. Entonces también hay ciertos, ¿cómo se llama? Aspectos que no van a lograr, ¿sí? Y no es que el maestro o el psicólogo, terapeuta o quien sea no esté haciendo su trabajo, pero hay que tener tacto para decir cómo lo decimos y aterrizarlo, ¿no? O sea, no hay que dar falsas esperanzas de lo que sí podrían lograr. ¿Sí? Y también en muchos casos, pues de repente ocurren, pues sí, milagros, ¿no? Donde niños, a mí me tocó el caso de un niño, ya no me tocó atenderlo desde el principio, que él tenía Asperger y decían que él solamente iba a aprender rutinas. Y a mí me tocó que cuando yo lo tengo en tercero, no, quinto de primaria, perdón, el niño ya sabía leer, ya sabía tomar incluso un dictado de oraciones cortas, pero ya era capaz. Y de hecho dije, bueno, mi reto con él va a ser que aprenda a sumar porque sí sabía hacerlo, pero solo a través de la calculadora, ¿no? Entonces, al final sí pude lograr que aprendiera a sumar y restar sin uso de la calculadora y me costó mucho trabajo y la mamá me dijo, es que no aprendió nada más que sumar y rezar. Y yo de, pues sí, pero aprendió algo, señora. O sea, sí fue un logro. Aunque usted no lo crea, sí no es tan sencillo que lo haya aprendido por la condición que tiene, ¿no? Entonces, de repente hay papás que a veces nos exigen más de lo que deberíamos, tanto de un lado como del otro, ¿vale? Pero sí es importante que se visualicen hasta dónde pueden llegar. ¿Vale? Ahora seguimos aquí continuando con el análisis del caso de la semana anterior. Ya has asesorado a la institución educativa sobre el proceso a seguir y los elementos a considerar para cambiar su modelo educativo a uno basado en teorías cognitivas del aprendizaje. Miren, una realidad es que todavía muchas escuelas y muchos maestros siguen trabajando a través de los modelos tradicionalistas, donde el maestro dice lo que se va a hacer y hasta ahí, pero también nos damos cuenta que en muchas ocasiones sí tenemos que buscar o llegarnos de otros autores para ver qué vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Por lo que ya saben cómo cambiar tanto su estrategia de enseñanza y evaluación como los espacios en las aulas. Ojo, también es importante que si ustedes llegan a tener también un consultorio en un futuro y llegan a atender a niños, pues también se den cuenta que es bueno ambientizarlo a través de varios espacios, ¿no? Un espacio de lectura, un espacio a lo mejor con material didáctico para una función en específico, otro espacio a lo mejor para que pueda dibujar y demás. Y de hecho, si les tocara hacer alguna sugerencia a algún maestro de educación básica, pues también es importante que pueda tener espacios de este tipo.
¿vale? No para que los niños hagan lo que quieran, sino para que también de repente pues la maestra pueda tener una variedad de actividades cuando terminen la planeación que ya tuvo durante ese día, ¿vale? Por lo que ya saben cómo cambiar su estrategia de enseñanza y evaluación, como los espacios en las aulas, de modo que todos los elementos del modelo sean congruentes. Incluso la escuela ha determinado la estrategia de comunicación que llevará a cabo con los padres de familia, quienes deberán decidir si desean o no mantener a sus hijos en la institución. Resta el tema de la capacitación de los profesores, quienes además de comprender el modelo educativo en el que se basarán para desarrollar su labor a partir de ahora, deberán tener claro tanto su papel en el proceso como el de los estudiantes. Se te ha encomendado estructurar un curso de 2 semanas para capacitarlos con base en el cual determinarás a qué profesores cumplen con el perfil de la educación cognitiva y cuáles deberán dejar la institución. Pero bueno, eso independientemente les voy a platicar qué sí pasa. Porque de repente pues sí nos maneja un poco cosas distintas que no pasan tanto en la realidad en plataforma o al menos en estas últimas partes. ¿Ok? Les platico. Las escuelas no deciden sus modelos educativos como tal, aunque sean particulares, ¿vale? Pueden decidir formas de trabajo, no digo que no. Por las escuelas como tal tenemos que seguir plan y programa que nos envía SEP, porque las escuelas para que tengan una validez oficial tenemos que estar alineados con esta forma de trabajo. Esto no quiere decir que yo como escuela particular no pueda ofrecer otro tipo de cosas, otro tipo de contenido, pero ya sería extra al que se lleva, ¿ok? Pero sin embargo, el nuevo modelo educativo que se está trabajando y desde el 2017 estaba dejando de ser tradicionalista y busca mucho, sobre todo el nuevo, trabajar a través de proyectos con esta finalidad de desarrollo cognitivo de los alumnos. ¿Sí? Es decir, que ya en sí el modelo sí está trabajando como debería bajo estas condiciones. ¿Cuál es el problema? Sí, los maestros. Y no estoy diciendo que todos los maestros sean un problema, sino me refiero a que muchos maestros de repente no conocen el modelo educativo que actualmente se está llevando en México. No sé si ustedes recordarán todo el revuelo que hubo con respecto a los libros de texto gratuito. Incluso había una candidata que decía que si ganaba iba a echar atrás el modelo educativo y que se iba a rezar al pasado, etc, etc. ¿Vale? Yo sé que ustedes no son de educación, pero también si ustedes quisieran trabajar con alumnos o con niños en un futuro, sí les recomiendo que conozcan un poco el modelo, que lo lean, pueden encontrar mucha información en internet, nada más pongan así modelo educativo 2022 para que también conozcan cómo se trabaja, ¿vale? Porque sí se hace referencia mucho a lo que ahorita estamos estudiando o lo que están viendo en los temas, ¿no? De hecho, se trabaja mucho, o se debería de trabajar así, que los maestros al principio del ciclo escolar manejen un test de estilos de aprendizaje. Lo voy a tocar ahorita, ¿vale? Vamos a ver Howard Gardner porque se relaciona, pero tiene que ver para que a partir de que conozcan cuál es su estilo de aprendizaje, los alumnos, más bien la maestra o el maestro diseña actividades a partir de él, ¿vale? Entonces, la teoría de Howard Gardner nos dice, y de hecho es una hasta cierto punto nueva, es una teoría que salió en el 86, si no me recuerdo, ¿vale? Donde ese autor, Howard Gardner, propone cosas diferentes, ¿ok? Incluso hay un libro, ¿sí? No recuerdo el título, discúlpenme, se me van de repente los títulos, pero Howard Gardner, este autor, que es un autor estadounidense, eh, estuvo peleando con otro autor acerca de la forma en la que se tenía que enseñar, ¿sí? El otro autor que se llama Chris, no me acuerdo el apellido también, publicó un libro que se llamaba Los 5000 datos que cualquier americano, recuerden, gringos, debería de saber, ¿no? Y decías, estos son los 5000 datos que una persona inteligente tiene que saber. Y Howard Gardner lanza un libro como en contestación o como una pelea para este otro autor en el que decía, no, es importante que mejor ¿cómo se llama? Desarrolle habilidades que solo memorice. Y es aquí donde nos encontramos con una cuestión. ¿Cuál es? ¿Qué es una persona inteligente? ¿Cómo definirían una persona inteligente? ¿Cómo ustedes la definirían? ¿Qué diríamos que es una persona inteligente?
que destacan por todas las habilidades que tienen al aprender las, las cosas, ¿no? O sea, no simplemente se enfocarían a una área específica, sino tienen varias formas de aprenderlo. Ok, muy bien, muy buena respuesta. Pero en algunas ocasiones en las escuelas caemos en problemas o en ciertas situaciones. Un ejemplo, ¿qué pasa con aquellos niños que no aprenden matemáticas? ¿Qué decimos que son? No lo decimos a veces tan textual, pero sí lo terminamos diciendo. ¿O qué pensamos que son? Bueno, Díganlo. anteriormente decíamos en la escuela, en mis Ujú. tiempos, decían, es que ese niño es burro, y de hecho todavía les ponían sus orejas de burro, ¿no? Pero había Exactamente. personas que tenían, a lo mejor las matemáticas no le entraban, pero tenía otros conocimientos, le gustaba mucho la música. Y de hecho, pues ahora él, pues, se fue a Bellas Artes y toca así el violín bien bonito. Ok, muy bien. De hecho, es muy buen ejemplo porque no es que en los tiempos todavía se sigue diciendo ese tipo de aspectos, ¿no? Todavía, ¿no? Ya no se ponen orejas de burro porque pues, se violenta el proceso del niño, pero sí se siguen comentando ese tipo de cosas, ¿no? Alguien que no sabe sumar, pues es porque es burro, es tonto, no sabe, ¿sí? Pero sin embargo, Howard Gardner propone que precisamente hay 8 tipos de inteligencia diferente, ¿vale? Eso es lo que nos propone precisamente Howard Gardner. Y que precisamente una persona no va a ser inteligente solo porque desarrolla una habilidad, como anteriormente lo decíamos o lo mencionábamos, sino que precisamente todos tenemos diferentes habilidades. El problema es que en muchas ocasiones no las hemos visualizado, ¿sí? Les voy a presentar las diapositivas. Voy a empezar con una imagen. Nada más que me deje proyectar. A ver si se alcanza a ver bien la imagen, supongo que sí. Pero quiero que se fijen muy bien porque es hasta cierto punto una caricatura, una sátira como tal. No un meme, pero sí una sátira en la que a todos se les da la misma indicación. ¿Sí? ¿Qué tenemos en la imagen? Tenemos un ave, un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una foca y un perro. ¿Sí? Si no se alcanza a leer lo que dice este sujeto aquí, dice, para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen todos. Por favor, trepe al árbol. Pregunta, todos esos animales que repito, es un ave, un mono, un pingüino, un elefante, un pez, una foca y un perro, están en la misma igualdad de condiciones para trepar el árbol y decir que tienen la misma habilidad. No, Exactamente, no la tienen. Entonces, ¿qué pasaría? Pues para el ave, pues va a ser muy sencillo. Para el mono, pues tal vez no cause tanto problema subir. Pero el pingüino, el pez, todavía el perro, si salta, ¿no? Pudiese. Pero imagínense el pingüino, el pez, el elefante y la foca subiendo. ¿Lo van a poder hacer? Pues no, ¿verdad? No lo van a lograr. Entonces, así en muchas ocasiones pasa cuando aplicamos un examen a algunos alumnos con ciertos, que deberían de tener, según nosotros, ciertos conocimientos. De hecho, este tipo de exámenes se llaman exámenes estandarizados, porque todos tendrían que cumplir un estándar. Sin embargo, ¿qué pasa? No todos realmente tienen las mismas capacidades, pero el sistema educativo a veces no lo vislumbra. Y tenemos aquí una frase de Albert Einstein que dice, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, desde aquí partimos para identificar esta teoría, ¿sí? De Howard Gardner, ¿vale? Perdón, él publicó su teoría en el 83, no en el 86, ¿vale? Entonces define que la inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa diferentes capacidades específicas, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes. Es decir, que son diferentes tipos de inteligencias, pero hasta cierto punto sí se van a relacionar, ¿ok? Y también define la inteligencia como un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural,
para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una o más culturas. Y nos menciona que existen 8 tipos de inteligencias. ¿Ok? Yo aquí les preguntaría, ¿conocen su tipo de inteligencia? Tal vez no. Y no es malo no saberla, ¿vale? Al final de la sesión les voy a pasar un link donde pueden encontrar una página de internet que se llama Psicoactiva. Se me hace buena, donde viene preguntas, no recuerdo cuántas son, perdón, donde viene precisamente para que ustedes identifiquen cuál es su tipo de inteligencia, ¿vale? Y también ahorita les voy a mencionar cuáles tendrían que tener para estudiar la carrera que están estudiando, que es una carrera de ciencias sociales, ¿vale? Primer tipo de inteligencia, la lingüística. ¿Ok? Ese tipo de inteligencia nos menciona que las personas que la poseen van a tener la capacidad de escribir, leer, contar cuentos o hacer crucigramas a grandes rasgos, pero les va a gustar mucho la cuestión literaria, ya sea para escribir, leer, incluso una persona que se dedica a la actuación tiene que tener estas bases, ¿no? Saber leer y saber expresarse de una forma oral o de una forma escrita. ¿Vale? Siguiente tipo de inteligencia lógico-matemática, ¿sí? Esta es la inteligencia que regularmente conocemos como la única, ¿sí? Una persona que sabe matemáticas decimos que es inteligente, no necesariamente, pero bueno, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que va a ser capaz de resolver problemas aritméticos, estrategias y también de experimentos, ¿sí? Porque se va no solo en la cuestión matemática, sino también en la cuestión lógica de relación de variables para determinar ciertos resultados. Pero más allá de ello, las personas que tienen ese tipo de inteligencia van a tener trabajos o van a estudiar carreras que sean preferentemente de ciencias exactas, como ingenierías, cosas que tengan que ver con matemáticas y hasta cierto punto con música. Ahorita vamos a ver un poquito el porqué, ¿vale? Después, la corporal kinestésica, que nos habla de personas que son capaces de poder controlar su cuerpo, aprender ritmos y demás. Regularmente van a ser personas muy buenas en el deporte, en el baile y desarrollo de manualidades. ¿Ok? Entonces, a estas personas incluso les va a gustar mucho bailar, van a aprender, poder poner o acordarse de una coreografía, ¿sí? Y van a hacer incluso algunas habilidades con su cuerpo, que la mayoría a veces nos va a costar un poquito de mayor trabajo. ¿Vale? El otro tipo de inteligencia que también cabe mencionar no es ser misógino, pero las mujeres no desarrollan en su totalidad por la parte, o por lo menos la cuestión espacial. No todas cabe mencionar, pero sí hay una cuestión en el cerebro no sé, tal vez lo van más adelante, pero el cerebro del hombre y la mujer no son iguales, ni en tamaño ni en capacidad. ¿Sí? El cerebro del hombre tiende a ser más grande, pero curiosamente tiene menor capacidad que la mujer. Cosas biológicas. Bueno, pero independientemente de ello, una mujer, no sé si habían escuchado, que tiene la capacidad de ver con mayor dimensión los colores. Y a veces para un hombre es rosa y todos son rosas. Y para la mujer es capaz de identificar, no, este es lila, este es coral, este es palo de rosa, este es este y este y este, ¿no? Pero la diferencia que no tiene la mujer es que a veces le cuesta más trabajo la cuestión espacial, ¿vale? Es decir, la cuestión de calcular espacios. De hecho, por eso se dice que algunas mujeres no son buenas manejando. Pero pues no se crean, también yo he visto a hombres que manejan bien salvajemente y mujeres que son muy buenas para cualquier tipo de habilidad como estacionarse y demás, ¿vale? Pero esta cuestión visoespacial nos ayuda a percibir, imaginar, visualizar y transformar los espacios. Entonces, las personas que tienen esta capacidad regularmente van a tener trabajos como, por ejemplo, diseñadores gráficos, diseñador de modas, arquitectos, diseñador de interiores, ¿sí? Escultores, pintores, dibujantes, ¿vale? La siguiente es la inteligencia musical. Yo les decía, se relaciona. Los que han estudiado un poquito de música no me dejarán mentir que en la música se trabaja con compases y que los compases tienen un cierto tiempo. Para aprender los tiempos hay que aprender fracciones, ya cuando es de una forma más profesional, ¿vale? Entonces sí se relaciona con la lógico-matemática, pero nos ayuda a identificar y reconocer y crear y reproducir sonidos, canciones, ritmos, ¿sí? Incluso también con la lingüística al momento de componer. Solo quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? No porque una persona tenga una muy buena voz y cante bonito, quiere decir que tenga ese tipo de inteligencia. Ahí sí son situaciones separadas.
No sé si han escuchado a personas que son muy buenas para componer o para incluso tocar instrumentos, pero ya cuando cantan, que mejor les siga tocando. No sé si han escuchado a personas así, porque tienen la inteligencia, pero no tienen la voz. Son cosas diferentes, ¿vale? Ahora la siguiente, la interpersonal. Regularmente ese tipo de personas se comunican bien y son líderes en los grupos. Tienen mucha facilidad para relacionarse con las demás personas e incluso persuadirlas. ¿Ok? Entonces son líderes hasta cierto punto innatos y nos ayudan a controlar ciertas situaciones. Regularmente, ¿quiénes la van a desarrollar? Personas que trabajen con más personas, como por ejemplo administradores, sobre todo áreas de recursos humanos, ojo, parte de su área, educadores, ¿qué otra cosa pueden ser? Personas que tengan puestos de liderazgo, ¿vale? La siguiente es la intrapersonal. Tiene que ver con la cuestión de la autoestima, automotivación, felicidad personal y social. ¿Ok? Se puede parecer la interpersonal y la intra, sí, pero es inter de yo dentro. Intra, ¿sí? Con en general. Entonces, también ustedes tienen que tener esta parte desarrollada, porque también esta cuestión de intra tiene que ver con la cuestión de la socialización. Entonces, personas que trabajen mucho la cuestión de la autoestima pueden ayudar a otras personas a desarrollarla, ¿sí? Aquí entran incluso también, pues, los terapeutas, personas que se dediquen a esta parte de la motivación, de escritura, sí, pero escritura basado en no en novelas, sino como de desarrollo personal, etc, etc. ¿Vale? Y por último, que de hecho cuando se publica en el 83 el libro de Howard Gardner y nos menciona toda su teoría, ese tipo de inteligencia no se consideró, se consideró hasta mediados de los 90. ¿Vale? La inteligencia naturalista, que aquí nos menciona atracción y sensibilidad por el mundo natural, ¿ok? Pero más allá de lo que muchos piensan que solamente es como que nos gusten los animales, es también identificar los entornos de los diferentes ecosistemas y las relaciones que hay entre ellos. Entonces, si entran los médicos veterinarios, no digo que no, pero también entra todo lo que tiene que ver con el cuidado y explotación medioambiental, como por ejemplo los agricultores, los ganaderos, los que quieren tener un invernadero, etc, etc. Todo lo que tenga que tener un contacto real con la naturaleza. Entonces, estas son los 8 tipos de inteligencias. No sé hasta aquí cómo vamos con el tema. ¿Vamos bien o no? Sí, profesor, está entendible. Ok, muy bien. Y a partir de aquí también se desarrolla, ya no tengo una diapositiva para ello, perdón, pero se los menciono, voy a dejar de proyectar algo que se llama sistema BAC, ¿vale? Que son los estilos de aprendizaje. ¿A qué se refiere el sistema BAC? Se llama así por las siglas, ¿vale? V de visual, la A de auditivo y la Q o a veces K, de acuerdo cómo estamos, la kinestésica, ¿vale? ¿Y qué quiere decir? Que yo tengo que identificar también qué tipo de aprendizaje tengo. Ojo, ¿sí? A veces va ligado con la cuestión de de desarrollo del entorno en el que estoy, cómo es que he aprendido, cómo es, o qué, no va así, contextual, perdón, sería más de esa cuestión contextual en la que yo me desenvuelvo para desarrollar un tipo de inteligencia. ¿A qué me refiero? Las personas que ya son más grandes, y cuando me refiero más grandes, me refiero a que ya tienen como 45, 50 o más años, ¿cómo era el contexto que les tocó vivir? Regularmente no con muchas pantallas, regularmente era más por el radio o lectura, ¿no? Entonces, muchas de esas personas tuvieron un tipo de aprendizaje más basado en lo auditivo, ¿no? Pongo el radio, escucho las novelas, escucho las noticias, escucho música o en su defecto alguien me lee las noticias o para yo entender las noticias, yo las leo, no es la forma en la que nos estábamos agregando. Entonces, muchas de esas personas tenían esa forma de aprendizaje, ¿no? ¿Qué pasó ya con la generación millennial? ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues ya empezábamos con la incorporación de la televisión en las casas, ¿no? Los que ya tienen como de 45 más para abajo,
¿no? Donde tenemos televisión en casa, tenemos el cine, de repente pues no le entiendo algo y ¿qué hago? Pongo un video, ¿cierto o falso? No me van a dejar mentir, ¿sí o no? Entonces, muchas personas empezaron a desarrollar una habilidad para aprender de forma más visual, ¿vale? Y por último, que también va ligado, hay personas que por naturaleza, para aprender necesitan experimentar, necesitan tocarlo, ¿vale? Entonces, esos son los famosos kinestésicos. Kinestésico significa movimiento. No quiere decir que hay que ponerlos a correr todo el tiempo para que aprendan, no, pero necesitan manipular cosas para aprender. No cosas necesariamente físicas, me refiero que en algunas ocasiones, si yo necesito que lea, puede manipular el texto. ¿Cómo? Léelo y haz un esquema, manipulas información, a eso me refiero. Cuando me refiero al término manipular información, no me refiero a que la desvirtúa, no, 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 sino que con el texto que se le está dando, haga algo, lo represente, haga un esquema, lo explique, etc., etc. Entonces, nosotros vamos a aprender de acuerdo al entorno en donde nos desarrollamos. Eso es lo que nos maneja esta cuestión del sistema BAC. También les voy a poner un link para que puedan entrar a esta página. También hay de estilos de, ¿cómo se llama? De aprendizaje y lo puedan identificar. Lo que se sugiere como tal es que el maestro conozca los estilos de aprendizaje y las actividades que puede emplear para la mayoría de sus alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo entro a dar clases y estoy con un grupo en la que la mayoría son kinestésicos, cómo tienen que ser mis actividades para que aprendan. Solo los voy a poner a leer como antes hacía y que copien y copien y copien. ¿Creen que funcionaría? ¿Creen que sí funcionaría o no? Podría ser, ¿no? Porque de tanto repetir se les queda. Pero al fin y al cabo solo repiten información, la reproducen, no se la apropian. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Cuando nosotros reproducimos información, pues sí, se me va a quedar algo, yo no digo que no, pero solamente lo estoy aprendiendo de forma memorística. Recuerden que la memoria sí es un proceso cognitivo, yo no digo que no, pero en muchas ocasiones la información se queda solo en memoria a corto plazo. Entonces, ¿me va a funcionar para que yo me la aprenda bien bien? No, exactamente, no la van a retener. ¿Ok? O no la van a tener durante un periodo tan largo. Entonces, yo necesito de buscar otro tipo de actividades donde los alumnos puedan manipular cosas, ¿sí? Ejemplo, vamos a ver qué es la carta. Pues les enseño qué es una carta y los pongo a hacer cartas. Así de sencillo, ¿no? Y niños que son kinestésicos, experimentos como por ejemplo el famosísimo y querido volcán donde se echa ¿cómo se llama? Bicarbonato y vinagre, les va a encantar ese tipo de actividades. Y no estoy diciendo que sea malo hacerlas, pero hay que buscar otro tipo de actividades donde el niño experimente, desarrolle, lo ponga a prueba para que lo aprenda, ¿no? Ejemplo, si queremos que el niño aprenda a medir, pues yo voy a ponerlo a medir con sus compañeros, cosas de su entorno, de su realidad, su banca, su libreta, su cama, su mesa, no sé, lo que necesite medir, ¿vale? Para que lo aprenda. Pero si yo nada más le digo, se mida así y ya, siguiente tema, no lo va a aprender. Entonces, para eso se trabaja con esta parte de los estilos de aprendizaje que se desglosa también de las teorías de Howard Gardner. Entonces, yo también les sugiero, si ustedes de repente ahorita que están entrando, porque son de primero, ¿verdad? Según yo sí, ¿o no? Si les está costando, sí, sí, ok, muy bien. Si les está costando un poquito de trabajo aprender, sí les sugiero que hagan el test y que vean precisamente las estrategias que pueden tener. Les voy a poner también en el apartado de noticias un documento que tengo, que de hecho es de la UNAM, una pequeña investigación, pero viene al final un test de estilos de aprendizaje. Tómenlo en cuenta, hagan esto el de psicoactiva, el que ustedes quieran, pero también tengan en cuenta que ahí viene en ese documento, no está tan extenso tampoco, algunas estrategias que se tienen para los diferentes estilos de aprendizaje. ¿Vale? Entonces pongan a prueba esos estilos de aprendizaje, ¿sí? De hecho, nos mencionan características, ¿no? Por ejemplo, un alumno que es auditivo, que de hecho son pocos, los vamos
a encontrar con ciertas características, como por ejemplo, número uno, van a escuchar mucho música y son de los que van a tener audífonos, ¿sí? Son de aquellos que aunque vayan a la tienda, se van a llevar sus audífonos puestos y van a estar escuchando música, ¿vale? ¿Qué más van a hacer? Regularmente les va a gustar mucho hablar, van a aprender principalmente exponiendo, no van a ser capaces de leer en silencio, necesitan leer en voz alta, a veces interrumpen a todos los demás y es molesto, pero es la forma en la que ellos aprenden y aparte de ello, les va a gustar monopolizar las conversaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden empezar hablando del problema de alguien, pero el que es auditivo termina robando la atención al momento de hablar. ¿Sí? Porque, no, no, a ti te pasó eso. No, sí, sí, pero fíjate que a mí me pasó esto, y del otro día me contaron, o sea, no va a dejar hablar a los demás regularmente, ¿ok? Y se le va a quedar mucho las cosas cuando las escucha él mismo, aunque él se las diga a él mismo, pero es una estrategia. Incluso también ustedes identifiquen si tienen ese tipo de características, una forma también en la que pueden estudiar es que alguien les haga preguntas, así de sencillo, ¿vale? El otro que es visual son aquellos alumnos que aprenden viendo información. Esto no quiere decir que solamente leyendo, ¿sí? Pueden tomar notas, escribirlas, tener de forma visual. Regularmente las personas que son visuales son aquellas que le invierten mucho tiempo a su imagen personal. Es decir, que también si van a la tienda, se van a peinar, se van a cambiar, y si no les gusta, se van a cambiar de ropa hasta que les guste cómo se vean. Van a ser también, por lo general, limpios, muy, muy limpios. No les va a gustar salir despeinados, desarreglados, como les dije. Regularmente también ahí entra la categoría de las chicas, bueno, parte, no todas, de las chicas de los plumones, resaltando e identificando colores para cierta información que consideren importante, ¿ok? Y también se van a fijar mucho en las demás personas. E incluso cuando se sientan en el salón de clases, las personas que regularmente son visuales, les va a gustar sentarse ya sea enfrente del salón o en las orillas pegadas a la pared. ¿Por qué creen? ¿No? Para tener una mejor vista. Exactamente de lo que está pasando. Ya sea que veo lo que está haciendo el maestro y lo que está explicando, o en su defecto me pongo en el lugar y visualizo cómo están todos mis compañeros desde ahí, ¿vale? Entonces también tienen esas características. Y una persona kinestésica, como característica, puede arreglarse, pero en los pocos minutos se va a ensuciar el pantalón, la camisa comiendo, se va a despeinar. Son de aquellas personas que se arreglan, pero muy, muy poco tiempo están desarreglados o manchados, como les estoy comentando. También les va a costar mucho trabajo estar sentados, ¿sí? Ojo, no hay que confundir la hiperactividad, que es un trastorno, que es muy diferente, a un alumno que es kinestésico. Los kinestésicos sí necesitan moverse. Yo no digo que no, pero van a ser capaces de controlarse, a diferencia de un alumno que presenta trastorno de hiperactividad, que son cosas diferentes, ¿sí? Bueno, nada más que aquí, por ejemplo, un alumno que es kinestésico regularmente va a estar en su banca moviendo el pie, moviendo la mano, moviendo el lapicero, ¿sí? Se va a estar viendo a todos lados. A veces también se distraen con mayor facilidad, es parte de sus características, ¿vale? Como tal, también va a estar entreteniéndose en cosas que pueda hacer, incluso son de los que empiezan una clase, se empiezan a aburrir y empiezan a hacer dibujitos, porque así se están entreteniendo con movimiento, ¿ok? Para ellos, ¿qué se recomienda? Que puedan desarrollar material, es decir, ponerlos a hacer esquemas, trabajar con material didáctico, hacer experimentos, etc., etc. Entonces, ustedes identifiquen qué estilo de aprendizaje son, por si les está costando trabajo este regreso a clases, tomen en cuenta esas estrategias y en verdad sí sirven. Su servidor es auditivo, ¿sí? Yo tengo parte de kinestésico y auditivo, pero soy más auditivo que kinestésico, ¿sí? Yo tengo una manía que no sé ni por qué la tengo, pero analizando pues toda esta información digo, pues es porque soy auditivo, ¿no? Su servidor tiene en el coche tengo una bocina, tengo como 3 o 4 pares de audífonos,
acá en mi cuarto vivo con familia, pero yo en mi cuarto tengo 1, 2, 3, 4 bocinas. No sé ni por qué las tengo si ni las ocupo, ¿vale? Pero me desespera no tener una bocina y que no tengan pila. Y si veo bocinas en oferta, pues me gusta comprarlas, pero también ya para qué quiero, ¿no? O sea, necesito porque escucho mucho, ¿vale? Pero son cuestiones que así me ayudan a aprender. Incluso les comento, más bien les comparto, en el último año empecé a adentrarme un poco al mundo del teatro. Y un problema que yo tuve mucho fue aprenderme un diálogo, porque de repente tengo un diálogo que dura 5 minutos y así como, ching, ¿cómo te aprendes tanto? ¿No? Entonces yo lo leía, lo leía, lo leía y no se me quedaba. La forma en la que se me quedó de forma más sencilla es utilizando estas estrategias. ¿Qué hice? Me grabé a mí mismo diciendo el diálogo y entonces, cada vez que yo iba manejando, que yo iba en la calle, me ponía mis audífonos o ponía la grabación y así se me quedó todo mi diálogo, así de sencillo. Entonces, utilicen esas estrategias porque esa es la idea, que las estrategias, de acuerdo a nuestro estilo de aprendizaje, nos van a ayudar a aprender más, ¿vale? Entonces, ya con esto estoy terminando. Entonces, nada más puntualizo otra vez, no se les olvide, por favor, hacer su examen. Ahorita los links y el documento se los voy a cargar ahorita, ¿vale? Es material extra, complementario. Yo sí les dijera que ténganlo en cuenta, ya no para la materia, sino también para su vida profesional. Y pues en verdad espero que les haya gustado mucho la materia, que haya sido entretenida. Disculpen a veces por los contratiempos de un poquito la entrada o esa vez que no tenía mucha señal y demás, pero en verdad pues espero que se hayan quedado con mucha información de la que se les compartió tanto en plataforma o también a través de las experiencias que he tenido, pues ya en mi ámbito profesional. Entonces, eso sería todo de mi parte y pues fue un honor y un gusto pues haber trabajado con ustedes. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Gracias. No, al contrario. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, y pues a ver si en otra ocasión pues también coincidimos, ¿vale? Entonces, voy a de todos modos dejar la grabación y ahorita les subo los materiales. Entonces, cuídense mucho y ocupen esas estrategias para si les está costando trabajo regresar a la escuela, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Buena tarde. Vale. Hasta luego, Gracias. cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.